Hola, aquí estamos una vez más junto a Mookie Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, internándonos en la teoría misálgica en particular acerca del comportamiento humano como huida del sufrimiento, y mes tras mes desde hace años ya, como la mayoría de ustedes ya saben, intentando ilustrar estos pensamientos, estos sistemas relativamente abstractos, con elementos concretos, con ejemplos tomados de la vida cotidiana, aplicándolos a veces al análisis incluso de la coyuntura a medida que se desarrolla. Hemos hablado de la pandemia de COVID-19, hemos hablado un montón de la guerra que todavía continúa entre Rusia y Ucrania, y hoy vamos a internarnos en un campo que es tradicional en la filosofía, pero por supuesto el desilusionismo tiene su propia mirada al respecto, que es el campo de la moral, es el campo de la ética, es el campo de los valores que regulan el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento de la interacción humana, y que tienden a categorizarlo en términos de bien y mal, en términos de apropiado e inapropiado, correcto e incorrecto. Como se imaginarán, el desilusionismo supone una mirada bastante crítica de esa tradición, pero bueno, ética, moral, valores, desde el punto de vista de un desilusionista. Bueno, primero tenemos que dividir las aguas, porque para poder entender algo tenemos que lograr anular eso que puede llevarnos a confusión. Y hay dos áreas en las que yo quiero desmezclar, ¿sí? Depurar el tema de discusión de hoy. El primero de ellos es el tema de las leyes. No vamos a hablar de leyes. Esto no tiene nada que ver con la ley. La ley es un sistema que a veces se acerca a determinados valores morales o no, ¿sí? Dependiendo de quién. En general hay un reflejo de, digamos, lo que se percibe como un promedio moral, ¿sí? Por llamarlo así, de la mayoría de su población, y incluso en contra a veces de la moral de otros países, ¿sí? Simplemente países, por ejemplo, musulmanes que tienen el Islam dentro de la religión, o en su momento el comunismo, el nazismo, y muchos otros, ¿sí? Incluso las democracias, cada una tiene. Así que no vamos a hablar de ley, ¿sí? Este es el primer tema. Lo segundo que no vamos a hablar es de los psicópatas. Pero los psicópatas nos sirven como el canario en la mina, ¿no? Nos avisan qué pasa atrás de esto. El psicópata, le recuerdo a todos, hay un video que hicimos sobre los psicópatas, cómo piensan los psicópatas. Lo recomiendo mucho para los que les interesa el tema. Me parece un video bastante completo, pero para resumir, básicamente un psicópata tiene tres cualidades que lo diferencia de la población general. Primero, no tiene sentimientos. Segundo, no tiene empatía. Tercero, no tiene conciencia moral, no tiene culpa, ¿sí? No siente culpa, para decirlo en términos que se entiendan. Los psicópatas en esta historia, en esta conversación, no tienen nada que ver, porque cuando hablamos de moral, los psicópatas, en el único caso en el cual los psicópatas sí van a tener que seguir las reglas morales, es cuando es público, que por supuesto que si no lo hacen, hay escarnio o sea el castigo que sea por no cumplir esas reglas que nosotros llamamos la moral o la ética también, así llamada, ¿no? Los principios éticos, sí. Los abogados, los médicos, las profesiones tienen éticas, es decir, morales profesionales también hay, ¿no? Así que de esto es lo que, primero, sacamos esto del medio, ¿no? Y segundo es, cuando yo conté sobre psicópatas, describí dos de las cosas que se pueden parecer entre ellas, y es empatía y conciencia moral. ¿Por qué empatía y conciencia moral? Porque en general, cuando nos pasa algo en el cual habría una decisión moral en juego, la empatía probablemente hace lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo veo a una persona que necesita ayuda, no solo sigo las reglas morales de ayudar a alguien que está ayudando, probablemente mi empatía, mi estado empático me va a llevar a ayudarlo o a sentir cosas determinadas por esa persona. No necesariamente tiene que terminar en una acción o al contrario, o en retirarse de la acción. Y esto es importante porque
estas dos cosas que se parecen entre ellas realmente terminan siendo el anatema uno de la otra en la vida práctica. Primero, ¿qué opinas de todo esto, Florencio? Me interesa la diferenciación al nivel de las que podrían ser las causas de lo que alguien consideraría, entre muchas comillas, las buenas acciones, ¿no? Hasta un psicópata puede incurrir en un comportamiento que otros consideraríamos buenos, como vos dijiste, por temor al castigo que le imponga la ley. Pero aún dejando eso de lado, si alguien ayuda a alguien, yo todavía no sé si hay un código ético, abstracto, compartido con una cultura que lo está empujando en esa dirección, o si es una reacción empática personal inmediata, que incluso me imagino situaciones en las cuales un código moral y esas reacciones empáticas podrían chocar entre sí, podrían contradecirse. Yo podría tener una imposición abstracta que me costase llevar a cabo por identificarme empáticamente con alguien. Ahora, doy un paso atrás y te pregunto por algunos de los motores que mencionaste, por algunos de los castigos, más allá del obvio, más allá del que impone la ley, en este terreno específico, en el de la ética y el de la moral, está la culpa como castigo interno, diríamos, y dijiste el escarnio, está la vergüenza, ¿no? Como una sensación que también puede marcarle un límite al comportamiento en relación a estos principios morales. La vergüenza es el miedo al escarnio, ¿no? Claro, claro. Y es ahí donde los psicópatas, por motivos, como vos decís, por miedo al escarnio, por miedo al castigo, por miedo más que todo a los resultados de ese escarnio, porque Claro, quizás no tanto porque sienta vergüenza, claro. Él no va a sentir vergüenza, puede sentir, no es que no puede sentir vergüenza, pero digamos que no es lo primero que va a sentir. Y está también el cálculo, a veces, de un psicópata que va creciendo dentro de un sistema y que tiene que aparentar ser parte de él. Claramente, si alguien sabe que es un psicópata, se terminó esa persona, su carrera social se terminó. Entonces, tienen que tratar de esconderlo o dedicarse al crimen, en donde la psicopatía tiene un lugar bastante libre, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la gente que está en la sociedad y no, por llamarlo de alguna forma, en las afueras, ¿sí? En los alrededores de la sociedad. La diferencia, como vos acabas de decir algo importante, y yo lo adelanté antes con el tema de que la empatía a veces se encuentra con la ética, ¿sí? Un ejemplo grande, fácil para recordar, son los nazis. El partido nazi y la Alemania nazi tenía valores morales rígidos, duros, y eran valores morales y se mostraban como tales, ¿sí? No era un grupo de personas que decían, vamos a matar judíos, ¿sí? Vamos a hacer algo. No, para nada. Era desde la moral. No, tenemos que salvar al pueblo alemán, tenemos que darle un futuro y tenemos que eliminar toda esa gente que no sirve, no solo judíos, por supuesto. Sabemos que, por ejemplo, toda la gente con síndrome de Down era ejecutada, ¿sí? Es decir, la idea era crear una sociedad y para lo cual había que hacer sacrificios, algo que cualquier cultura estoica entiende. Por eso en las culturas estoicas esto es más fácil que ocurra que en las culturas no estoicas. Y entonces tenías en Alemania una regla que decía a los judíos no hay que ayudarlos, a los judíos no hay que hacer, no hay que, ni agua, ¿sí? No solo a los judíos, llegaba más allá, los homosexuales, los testigos de Jehová, todas esas cosas que ellos consideraban que eran malas para Alemania, y con eso lograron parar la empatía. De hecho, hay un famoso discurso de la persona de Himmler, que era, digamos, el jefe de la SS, es decir, uno de los tres líderes más grandes de la Alemania nazi, en un discurso que está grabado, en el cual él le explica a la gente que todo alemán siempre tiene un judío que quiere, un judío que él respeta. Y él dice, cada uno de nosotros tiene eso, hay que superarlo eso, es decir, hay que superar la empatía. Porque si se hubiera liberado la empatía, no hubiera habido holocausto probablemente, o no en esas dimensiones, hubiera sido mucho más difícil hacerlo. Entonces,
la empatía era la barrera que se franquea justamente utilizando valores éticos y poniéndolos más arriba, porque al final todo esto es un tema de prioridades. ¿Y qué es más importante que qué? Alemania, por supuesto, es más importante que el individuo. Eso es bastante fácil. Eso resulta casi en todos los países del mundo. En la Argentina va a decir, no, la República Argentina es más importante. Si no, ninguno va a querer ser policía, ninguno va a querer ser soldado, ninguno va a querer ser bombero, si eso no se transmite. Y de facto eliminando bastante los valores, la empatía, que es algo que sentimos y que no podemos decidir tener, a diferencia de otras cosas. Sí, te iba a decir que por debajo del ejemplo terrible del nazismo, en todo campo de batalla se tiene que repetir esta situación entre un código ético con valores como el coraje y el servicio a la patria y la obediencia juramentada a la superioridad y al menos un episodio de identificación empática con un soldado enemigo al cual en función del cumplimiento de ese código hay que matar. Yo creo que esto lo podemos imaginar en cualquier contexto en que haya violencia bajo una moral, bajo una norma ética. Te pido un doble clic en esta diferencia entonces. ¿Cómo distinguimos el comportamiento que responde a principios morales, a valores, del comportamiento directamente empático? En estos casos en los que se contraponen yo creo que es muy fácil, pero cuando va en paralelo, ¿cuáles son los elementos de esta diferenciación? Bueno, la diferenciación está en el desilusionismo, las descripciones del comportamiento según el desilusionismo. Según nosotros, la visión es que el 95% del tiempo la gente está sonambuleando. Quiero explicar una vez más qué es sonambulear. Sonambulear es esa línea de hábitos que corremos durante todo el día y aquí y allá nos vamos despertando por segundos por, en general, sentimientos que sentimos, sorpresa, alegría, en general no es alegría, tristeza, problemas, no tiene que ser algo grande, nos despertamos, solucionamos y volvemos a sonambulear, que es el estado en el cual gastamos menos energía también, ¿sí? Desde el punto de vista darwinista hablando, ¿sí? El animal tiene, como todo ser vivo, tiene que ahorrar energía todo lo que puede. Y sonambuleando sabemos que usa el 10% de la energía que usa el cerebro cuando estamos pensando, cuando estamos intencionando. Entonces, ¿cuál es el tema del sonambuleo? Es que cuando hay un sistema moral, hay una ética, la idea es que se meta en el sonambuleo, es que vos ya sonambulees con esas reglas, así como sonambulás con las reglas con leyes, ¿sí? Sabés que en los lugares donde Claro, dice no claro, claro. estacionás, no estacionás. En donde dice 95 es no pasar esa velocidad. Después si la querés pasar o si la pasás por equivocación es otra historia, pero eso ya está metido adentro. No tengo que pensar, ¿qué haré con 95? ¿Y paso o no paso? No es cierto, no pasa así. Todo eso nos ocurre. La empatía justamente es un despertador. Uno está sonambuleando y de repente ve a alguien en la calle o una mujer con un chico, ¿sí? que le pide dinero y entonces uno se despierta. Pero atención, la empatía, como toda sorpresa, dura poco. ¿En qué sentido dura poco? Es, si, es si la excepción es la misma una vez tras otra, uno deja de sentir empatía. Porque uno se acostumbra y entonces entra en los hábitos, por lo tanto es parte del sonambuleo. Pero justamente es la excepción. La situación empática es excepcional. La idea de la empatía voluntaria, a la cual nos llaman todos los movimientos woke, etcétera, no toda la gente, que hay que tener una empatía y hay que sentir empatía por alguien, no sentís empatía, ¿sí? Entonces te tratan de educar como los comunistas, que trataban de reeducar a la gente para que sienta empatía por lo correcto y no por lo incorrecto. Eso no funciona. La empatía es un sentimiento. Los sentimientos son siempre correctos, no son controlables y yo no puedo decidir sentir empatía o dejar de sentirla. Pero ¿qué sí puedo? Puedo no actuar sobre mi empatía. Ese Claro. soldado alemán que veía a esa mujer judía con el bebé y, siendo llevada o empujada o con hambre o con sed, él, en una posición estoica, ¿sí? Al contrario, dice, no, yo no voy a ceder a mis bajos sentimientos, voy a seguir con la gloria de Alemania. Lo mismo deben decir soldados rusos o soldados Es, ucranianos o los soldados de bueno, todos lados. ¿Sí? Acá esto no es, pero en los nazis se notaba mucho porque era anti, es decir, ya toda la idea era antiempática desde el principio, ¿sí? En las otras no necesariamente está anulada la empatía, pero de facto queda anulada, ¿no?
Entiendo claramente la diferencia entre principios morales con los cuales actuamos como sonámbulos, sentimientos empáticos que, como todo sentimiento, nos implican de tal modo que nos despiertan del sonambuleo, aunque sea, como vos decís, muy cortito. Y me detengo en algo que me parece que ya mencionaste, que es también la diferencia entre lo general y lo particular. No solamente en el sentido de que la ética abarca el 95% del tiempo que es sonambuleo y la empatía apenas algunos ratitos de despertar, sino, esto decías vos, la codificación moral puede ser compartida por cientos, por miles, por millones. La empatía es la que siento yo aquí ahora, ¿no? Acá la gran pregunta es, sin duda tiene que ver con es la masificación. La idea del sistema moral es masificación. Y es bueno porque si es sonambuleo, funciona automáticamente, no tengo que volver a decirlo, funciona el 95% del tiempo, genial. Desde todo punto de vista es súper eficiente. La idea de utilizar un sistema empático, perdón, un sistema moral, porque se distribuye con facilidad. Pero la pregunta que yo me pregunto es esto, es esas reglas morales un sistema, es algo democrático? Es decir, ¿es el resultado, como dije al principio, del promedio de lo que la gente siente, o es al revés? Es lo que deciden unos líderes y se permea hacia abajo. La respuesta es, dependiendo del sistema, es una mezcla de los dos. Está claro, ¿no? La ley, por supuesto, es el método por el cual el Estado no necesita todo ese sistema de moral. ¿Para qué si tiene leyes? Porque la respuesta es porque es más fácil, porque el escarnio es mayor. Cuando alguien viola una ley, en muchos países, hay incluso gente que es indiferente o se alegra, esto ocurre en Italia, por ejemplo, en la Argentina, donde son culturas donde las leyes son endebles como sistemas, pero no si se viola una regla moral o lo que uno llamaría una regla ética. En ese caso habría escarnio, en ese caso la gente en general no apoya ese tipo de comportamiento porque huele a psicópata. Esa es también la forma de, es decir, más que todo el miedo de creer que yo soy un psicópata, ¿sí? De que los demás creen que yo soy un psicópata. Ese peligro ocurre a los no psicópatas, y que les puede llegar a ocurrir, ¿no? Te interrumpo, sí, Muki, sí. estamos cerca de nuestro límite de tiempo, pero dijiste algo que me llamó mucho la atención al principio, que creo que es verdadero igual, que es que si en vez de confiar en los principios morales del nacionalsocialismo, Alemania se hubiese entregado entonces a la empatía, tal vez no hubiera habido Shoah, tal vez no hubiera habido holocausto. Hay algo ahí que me parece que es bastante central en esta distinción entre moral y empatía. Como si hubiera cosas que siguiendo una moral podemos hacer y que si nos entregamos a la reacción, al sentimiento empático, algo nos detendría. Mira, hay una historia bastante, no sé cuán verosímil, perdón, es verosímil, cuán seguro fue exactamente así, pero parecido. Hitler tenía un médico personal del que era judío, que se ocupó de la madre, de la y toda una historia. Hitler lo sacó de Alemania y lo envió afuera. ¿Por qué lo hizo? La única explicación es empática, ¿sí? Es una relación empática con alguien que él conocía. Y estoy hablando de Adolf Hitler, ¿sí? De Himmler no se saben esas cosas, la verdad, de otros no. Pero Hitler, vuelvo a recordar, sí, Hitler no era un psicópata. Yo no sé cuántas veces hay que decirlo. Hitler era un idealista. Himmler era un psicópata. Pero Hitler era un idealista. Hitler era vegetariano. Un psicópata no es vegetariano, un psicópata no le importa nada de nadie, ¿sí? Tenía estas relaciones con los perros, con una esposa, sabemos, y con sobrinas. Así que este hombre no era un psicópata, ¿sí? Por eso siempre el idealismo es más peligroso que los psicópatas, porque los psicópatas no se juntan entre ellos, los idealistas sí. Y entonces se ponen... Ahora, la pregunta que vos haces es hipotética, por supuesto, y vos sabés que contrafácticos no son de las cosas que ni a vos ni a mí nos gustan, pero sí, por supuesto, si yo tengo que elegir qué quiero que la gente tenga, claro, empatía. Creo que la empatía es mucho más segura, pero es más, la familia no se maneja por reglas éticas.
La familia se maneja en general por reglas empáticas. Además, por un orden y por un sistema de intereses. Yo no estoy quitando, y mucho sonambulismo en las cosas, pero el amor a la madre, esa obligación que hay que tener al revés, el amor al hijo, esa obligación que tener, todo lo que querés es alguien empático, que si llora la madre siente empatía por el chico que llora. Si no siente empatía por el chico que llora y lo hace porque es obligación de ella de madre, no sé si conseguimos lo que queremos conseguir. Lo bueno de la empatía es que es individual, que es personal y que es esos sentimientos a los cuales no tenemos acceso. Yo no puedo saber lo que se siente ser Florencio, pero sí puedo saber qué reglas éticas tiene. Yo no puedo saber si sos... Es decir, en esa inseguridad de la empatía también resta su poder. No podés controlar, no sabes qué va a ser qué. De hecho, la empatía se usa muchas veces para estafar gente, ¿sí? Te llaman por teléfono, quiere salvar a un chico en África por $5 por día, este chico come, ¿sí? Y te mandan la foto. El trabajo es empático, el trabajo es hacking a la empatía. Y a eso sí, es decir, todos sabemos, el comercio sabe que hay empatía. ¿Sí? No te venden un televisor porque moralmente, bueno, ahora apareció toda la moral que tiene que ver con salvar el planeta. Ahora está el pobre animalito arrogante que está despierto 5% del tiempo, tiene que ir a salvar planetas. Y entonces ahora tiene que salvar planeta y le dicen que no viaje en avión para no dejar la huella de carbón, ¿no? No sé, esas cosas que dicen, carbon footprint, esas historias que tenemos ahora de salvar planetas. Tenemos un video sobre salvando el planeta, la madre de todas las ilusiones, el planeta, pero cuando te dicen de que tenés que salvar el planeta, eso es una regla ética. Esa no es una regla empática. Vos no podés sentir empatía por un planeta. Te iba a decir, muy difícil sentir y empatizar cuando del otro lado hay un astro, hay un cuerpo astronómico, un planeta gigantesco. No, pero no solamente un cuerpo astronómico. Nietos que no nacieron, o bisnietos que uno no tiene. Hay que empatizar con ellos. Eso es imposible. La empatía es justamente para lo que vemos, es para lo que oímos, no es para lo que nos cuentan. Es más difícil por ese lado, ¿no, Florencio? Bueno, hemos tenido un buen video. Florencio en medio un poquito se congeló, pero acá justamente terminó el video, así que un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.